Mi nombre es Celeste Fernández, soy una abogada y activista en derechos humanos y trabajo en una organización que se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia con sede en Argentina. Creo que lo que me hizo dedicarme a esto fue ver situaciones de pobreza y situaciones de discriminación en general en la vida real y no solamente verlas en películas, leerlas en libros y demás. Me hizo darme cuenta de que yo no quería vivir esta vida sin hacer nada por eso y que no quería hacer algo por eso de manera esporádica, sino que quería hacer de eso un modo de vida y que quería que buena parte de mi cuerpo y mi mente estuvieran dedicados a eso. Es en primer lugar la empatía. Para mí todo comienza ahí, en que sientas algo frente al sufrimiento de otras personas. Creo que lo segundo es la pulsión por transformar, esa creencia muy firme en que las cosas no tienen por qué ser así, que la dignidad de las personas no está a la venta y que nadie tiene por qué vivir al margen de la dignidad humana. Y diría que la tercera tiene que ver con la perseverancia. Es importante que quienes trabajamos en esto desarrollemos esa capacidad de no frustrarnos cuando las cosas no salen como queremos, que entendamos que estos cambios no se producen de un momento para el otro y que tengamos la energía para seguir adelante y para entender que nosotros somos una pieza dentro de algo más grande y que quizás no veamos los resultados de lo que hacemos, pero que estamos trabajando para que el futuro sea diferente. A mí lo que me gustaría mucho alcanzar es un tejido social más fraterno, una comunidad menos individualista, que se aislara de esta idea del sálvese quien pueda, ¿no? Y pudiera entender que somos todos interdependientes, que el bienestar de unos depende del de los otros. Creo que esa es la base de muchos de los cambios que necesitamos ver en el mundo y que ese es el camino hacia sociedades más inclusivas, más igualitarias. La crisis que está atravesando el sistema de Naciones Unidas, que no es una crisis solamente de financiamiento, no es una crisis de legitimidad también, exige que Naciones Unidas inicie un proceso de revisión crítica y esto implica, por ejemplo, pensar cómo responder con mayor eficacia a los autoritarismos, pensar los derechos humanos en tiempos de escasez de recursos, pensar cómo fortalecer la rendición de cuentas para fortalecer la legitimidad frente a diferentes actores a nivel nacional. Y creo que otro componente esencial de este proceso es repensar el impacto. ¿Con qué tipo de impacto estaría el sistema de Naciones Unidas satisfecho? Y pensar en un impacto significativo, real, que cambie la vida de las personas.